Padre, venimos el día de hoy queriendo enfocar nuestra atención en ti. Tú, Señor, eres y debes de ser el centro de toda nuestra atención. Ayúdanos a quitar los ojos de nosotros mismos, Padre, y entender que se trata de ti. Tú eres Dios, no nosotros. Tú eres el Creador, nosotros criaturas. Tú eres el que tiene completa sabiduría, nosotros estamos súper limitadísimos. Ayúdanos, Señor, a ver quiénes somos delante de ti. Ayúdanos que este pasaje nos ayude a entender, Señor, cuál es nuestro llamado, nuestra responsabilidad delante de todo lo que tú nos has traído en el libro de Romanos acerca de la gloriosa, magnífica, esplendorosa salvación en Cristo Jesús. Y ayúdame a servir a mis hermanos y a las personas que escuchen este mensaje, Padre, que sea yo fiel a tu palabra y no fiel a mis pensamientos. Padre, en el nombre de Jesús te pido eso, que seas tú el que brille delante de nuestros ojos el día de hoy. Amén. Romanos capítulo 11, versículo 11, dos advertencias severas. Vamos a ver si las perciben al leer de nuevo este pasaje que empezamos a leer la semana pasada. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Está hablando del pueblo de Israel. De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural, fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Estuvimos viendo la semana pasada
esta realidad de que cuando viene Cristo y se predica la palabra de Cristo, los judíos de manera particular rechazaron el mensaje, rechazaron a Cristo. Sabemos que muchos de ellos vinieron a Cristo porque los apóstoles eran judíos, los primeros convertidos en Jerusalén eran judíos, los primeros que salieron de Jerusalén a predicar el evangelio y que fueron a Antioquía y que fueron hasta Roma eran judíos. Pero luego vino la persecución de los judíos contra los cristianos después de Esteban, y vemos que hubo, dice la Escritura, un endurecimiento, de tal forma que cayeron en una incredulidad. Dice que el Señor luego cortó del olivo que era Israel, cortó ramas y luego hizo algo contra naturaleza, dice aquí, contra lo que es natural. Tomó ramas silvestres, ojo, eso somos nosotros, y nos injertó en el tallo, en el tronco que era Israel, de tal forma que de los dos pueblos hace uno solo, como dice Efesios capítulo 2, un solo pueblo, el verdadero Israel, el Israel espiritual, porque ya también hemos visto que no todos los circuncidados eran Israel, sino el que está circuncidado de corazón. Y vimos que la elección de Dios con los judíos obra por medio de la fe, igual por gracia como con los gentiles. Todos los que entran al Israel verdadero, al Israel espiritual, al Israel eterno, entran por medio de la fe y como consecuencia de la elección de Dios. Entonces ahí nos quedamos y vimos que a nosotros eso nos beneficiaba mucho, el entender esto, para que luego regresáramos y cuando leyéramos el Antiguo Testamento y leyéramos todas las promesas acerca de Israel, entendiéramos cuál es nuestro lugar ahí. O sea, somos parte de Israel. Israel no se eliminó, no se aniquiló, no sustituyó la iglesia a Israel, sino que la iglesia gentil fue injertada al Israel, fue incluida en Israel, de tal forma que de los dos pueblos se hace ahora uno solo. Ahora, nosotros volvemos con esta misma pregunta, bueno, ¿por qué está esto aquí en Romanos? ¿Por qué el Espíritu Santo inspira a Pablo a hablar 3 capítulos acerca de Israel? ¿Qué está queriendo que nosotros entendamos? ¿Por qué es importante para nosotros ahorita, aquí en México, una iglesia donde yo no conozco aquí, a menos de que haya uno por ahí escondido, no se esconda, no nos vamos a criticar, que sea judío? Pero yo no conozco a nadie aquí que sea judío. Somos puros gentiles, puros no judíos. Entonces, ¿por qué está eso ahí? ¿A nosotros de qué nos sirve esto? ¿Por qué lo escribió el Señor para la eternidad? Y entre las razones están estas 2 advertencias muy severas, muy importantes, advertencias para la iglesia. Pablo aquí las escribe específicamente para los gentiles, específicamente para los romanos convertidos. Y vimos que algunas tenían aplicación para las personas que escuchan el evangelio y que no lo ven y no lo reciben. Y dijimos, o sea, ten cuidado si tú estás escuchando la palabra del evangelio y la rechazas. Mira lo que le pasó a Israel, lo vimos la semana pasada. Pero ahora, para los que sí escucharon, para los que sí recibieron la palabra de Cristo, hay 2 advertencias aquí que tenemos que ver. La primera de ellas es el peligro de la arrogancia y la jactancia. El peligro de la arrogancia y la jactancia, que te puede llevar a una altivez y un orgullo, de tener un orgullo, de tener algo que no depende de ti realmente. Ese es el primer peligro. El segundo peligro es un peligro a la incredulidad que te lleva a complacencia y la negligencia de tu salvación. El peligro de la incredulidad
que te lleva a la complacencia y la negligencia en tu salvación. Y vamos a verlos los dos, vamos a concentrarnos en estas dos cosas. Y quiero que regresen ahí, en particular en el versículo 17 y 18. Dice: si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, dice: no seas arrogante para con las ramas. O sea, ¿cuáles ramas? O sea, no seas arrogante tú, gentil, para con los judíos. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, tú eres una rama, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Y lo que aquí está hablando Pablo con los romanos es que parece ser que los romanos gentiles, que no eran judíos, que habían recibido el evangelio de Cristo, y veían cómo los judíos, que tenían todas estas promesas, todas estas ventajas, cómo habían rechazado a Cristo Jesús y cómo habían crucificado a Cristo Jesús y cómo habían luego perseguido a la iglesia, estaban jactándose, estaban en una altivez, en una arrogancia, pensando que de alguna manera ellos eran mejores. Y Pablo tiene una manera tremenda aquí de ponernos en su lugar. Les digo: ustedes son ramas injertadas que están sustentados por la raíz. Ustedes no le están trayendo nada a la planta les está trayendo vida a ustedes. Y se ponen a ver en el 17 todas estas expresiones de lo que recibe la rama injertada. Todas son, la rama está pasiva, fíjense. Dice, otras ramas fueron desgajadas. Tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado. Te digo, la rama no hace nada. A la rama la agarraron y la injertaron. Tú fuiste injertado. La rama era pasiva. Fuiste injertado. Fuiste hecho participante con ellas. No dice que tú te hiciste participante, no. Te hicieron participante. Eras pasivo ahí. Dice: de la rica savia de la rica savia de la raíz del olivo. Entonces tú fuiste injertado y fuiste hecho participante. Tú no provocaste nada, tú recibiste esa participación. Entonces lo que está queriendo traer Pablo es el hecho de que ellos no tienen nada de qué jactarse, no tienen nada de qué sentirse mejor que las otras ramas, sino que lo que debe de haber, lo contrario a la arrogancia, es la humildad. Lo que debe haber es una gran humildad por haber sido escogidos por Dios, por haber sido tomados de un olivo silvestre perdido y haber sido injertados en el Israel de Dios. Miren ahí cómo continúan, váyanse hasta el versículo 25. Pablo, en su argumento, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. La altivez es esta donde nosotros caemos en nosotros sentir que creemos, que sabemos más de lo que realmente sabemos. Cuando somos sabios en nuestra propia opinión, dice: no seas sabio. Quiero que sepan esto, dice, que el Señor, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. Ahora, aquí algunas personas piensan que Pablo está profetizando, trayendo, revelando este misterio. Cuando está un misterio en la Biblia, dice, es algo que no se veía y que Pablo lo está destapando. Y lo que está destapando es que los judíos, aunque fueron endurecidos parcialmente, y que al final Dios extenderá una misericordia para ellos porque los sigue amando, porque no los ha rechazado. Y va a haber
tal vez un avivamiento entre el pueblo judío en los tiempos finales. ¿Y por qué decimos tiempos finales? Porque dice que eso vendrá cuando todos los gentiles, dice, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Y les voy a decir una cosa que me llamó la atención, que si va a haber una plenitud entre los gentiles, va a entrar todo. Dijo Jesús en el capítulo 24 del libro de Mateo, ¿verdad? Que cuando se predicara el evangelio en todas las naciones, entonces Él iba a volver. Entonces nosotros estamos esperando que eso suceda. Todavía hay 2 billones de personas en el mundo, 2,000 millones de personas en el mundo que no han escuchado el nombre de Jesucristo. Y eso me hace pensar, si el Señor está esperando que haya plenitud, que haya entrado la plenitud de los gentiles, quiere decir que va a necesitar haber un avivamiento entre los pueblos gentiles. No nomás en Latinoamérica, no nomás en África, no nomás en China, sino en el pueblo musulmán. Los musulmanes también son gentiles. Y si va a entrar la plenitud de los gentiles, va a entrar la plenitud de los musulmanes. Y ahorita están en las noticias de los musulmanes, ¿verdad? Yo he escuchado personas que dicen, bueno, pues que los maten a todos, ¿verdad? Para que ya no anden de terroristas. Pero ¿qué piensa Dios? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Pensamos que es más fácil que se convierta un mexicano a que se convierta un musulmán? Piénsalo bien. ¿Crees tú que es más fácil que se convierta un mexicano a que se convierta uno del ISIS? Si estás pensando eso, ya estás al revés. ¿Quién es el que salva al mexicano? La gracia y la misericordia de Dios. Si se salva un mexicano es nomás porque el Señor dijo, Espíritu Santo, vete a México, sálvame una bola de mexicanos ahí, porque que me perdone el Señor, ¿verdad? Pero, o sea, el Señor tiene un orden y tiene un plan y tiene un propósito. Él sabe cómo hace las cosas, por qué primero unos y luego otros y luego después entran otras naciones, y dónde hay avivamiento y dónde no viene. O sea, Él sabe, pero es por su gracia. Y el pueblo musulmán va a entrar al reino de Dios por el propósito de Dios, porque va a entrar una plenitud de los gentiles. Y luego, al final, ahí sí el misterio ya está aclarado. Al final entrarán los judíos que el Señor escoja y llame y que se salve. Y cuando dice, y luego entonces todo Israel será salvo, yo dudo que esté llamando y esté diciendo que todos los judíos se van a salvar. Yo más bien pienso que está diciendo todo Israel, los 2 pueblos que forman el Israel, los gentiles y los judíos, todos los gentiles salvos y todos los judíos salvos, van a ser salvos todos. ¿Por qué les estoy diciendo todas estas cosas, hermanos? Porque nosotros no tenemos nada de qué jactarnos o sentirnos mejor que aquellos que ahorita están rechazando el evangelio. Nosotros no somos mejores por haber creído. No eres mejor persona porque recibiste a Cristo Jesús. Y si tú hablas con alguien y esa persona rechaza el evangelio, y si tu actitud es, me voy a sacudir el polvo de mis pies y está perdido, que se pierda. ¿Sabes? Estás en una actitud de arrogancia y estás en una actitud de ser sabio ante tu propia opinión. Lo que debe haber en nosotros, hermanos, es un recordatorio de dónde estábamos y de dónde éramos. Y estábamos perdidos. Y es más, el Señor había escogido a un pueblo que Él permitió que se endureciera para luego Él extender su salvación a todas las naciones. Y ahí estamos incluidos nosotros.
En otras palabras, lo que hemos recibido lo hemos recibido por su gracia y por su misericordia, no por nuestro mérito. Si hay un pueblo que no merece la salvación de Dios, son los mexicanos. Nosotros somos un trofeo a la gracia y la misericordia de Dios, porque ¿por qué el Señor en este país donde hay tanto pecado, tanta injusticia, tanta violencia, tanto abuso, tanta corrupción, tanta idolatría, por qué ha de salvar a México? ¿Por qué ha de salvar Latinoamérica? No hay ninguna razón en nosotros más que su gracia y su misericordia. Y entonces nosotros no tenemos nada de qué jactarnos y nada de cómo sentir, ¿verdad? Que de alguna forma somos mejores que aquellos que han rechazado a Cristo. Dice, y lo vimos la semana pasada, la clave está en el versículo 32. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Me encanta el todos. Todos, 2 veces lo repite. Va a mostrar misericordia a todos. Vayan a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Si tienen la misma Biblia que tengo yo, está en la página 1548. Algún día alguien va a decir, sí, es cierto. Dice en el versículo 2:11, dice, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, o sea nosotros los mexicanos, estamos incluidos entre esos gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, o sea, éramos incircuncisos llamados así por los judíos. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Recuerda eso. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y eso es, creo, lo que debe de traer a nosotros humildad, que tenemos que recordar que nosotros estábamos perdidos, sin esperanza, sin Dios en este mundo, y su sangre es la que nos salvó. De tal forma que no andemos juzgando o rechazando o condenando a la perdición eterna a aquellos que no han querido recibir. Si Dios ha tenido misericordia de nosotros, ha sido por su pura gracia, ha sido por su puro el designio de su voluntad, y de esa misma forma podrá Él tener misericordia de un guerrero del ISIS que le ha cortado la cabeza a otros cristianos. Tú me dices, Carlos, ya estás diciendo cosas que son tremendas. Yo nunca he matado a un cristiano por ser cristiano. Yo estoy más cerca de Cristo que el que sí ha matado a un cristiano. ¿Te fijas? Ya estás pensando que de alguna manera tú tienes más mérito que él. Si Dios me salvó a mí, si Dios salvó a Pablo, que andaba haciendo lo mismo, era jefe de esos que mataban a los cristianos. Si Dios salvó a Pablo, si Dios me salvó a mí, puede salvar a un guerrero del ISIS. ¿O no? Demuéstramelo tú en la escritura que no lo puede hacer.
que no lo quiere hacer. A todos nos ha encerrado en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Entonces estoy diciendo esto, hermanos, porque a lo mejor no te das cuenta que si tú cuando lees las noticias, y las noticias el día de hoy, o sea, lo que salió en las noticias anoche y hoy en la mañana, un terrorista suicida fue y explotó una bomba en medio de una boda en Turquía. Se murieron 50 personas, 90 heridos. Imagínate que en tu boda se meta una persona y haya estallar una bomba y se mueran los invitados, a lo mejor los novios, yo no sé, los papás de la novia. 50 personas. ¿Y tu reacción cuál es? A lo mejor de una ira santa. Es decir, ¿por qué estas cosas? Pero si tú te quedas ahí y dices, sí, que mande Rusia, está yendo Rusia, está bombardeando pueblos enteros. Esta semana salió la foto de un niñito de 5 años en una ambulancia, el pobre todo aterrado, todo sangrado. Y dice, sí, que los bombardeen a todos. ¿Quién eres tú? Tú no eres Dios. ¿Qué debe haber en tu corazón para con aquellos que en su ceguera están matando personas? El mismo corazón de Cristo Jesús, cuando lo estaban crucificando, que le dijo a su Padre, ten misericordia de ellos y perdónalos, porque no saben lo que hacen. Están crucificando al Dios eterno y se están jactando de ellos y están repartiendo mis ropas allá abajo. Ten misericordia. Nosotros tenemos que ver más allá, tenemos que recordar dónde estábamos nosotros. Fuera de la gracia de Dios, nosotros seríamos los que andamos cortando cabezas. Y si no lo estamos haciendo, es nomás por la misericordia de Dios. Y lo que tenemos que tener no es así como una especie de nacionalismo cristiano, ¿verdad? Como diciendo nosotros, estos son los malos. No, los malos somos nosotros. Éramos los malos y tuvimos misericordia. Entonces tenemos nosotros que llevar a un punto en donde veamos la fidelidad de Dios para con su pueblo. En este entonces, cuando Pablo está escribiendo esto de los romanos, en esas épocas, los judíos eran los ISIS. Después fueron los romanos, los ISIS, no estos, sino el imperio. Hicieron cosas horribles para los cristianos. Y nuestros hermanos mártires que partieron antes de nosotros los echaban a las fieras, y desde el foso de los leones, donde los estaban destrozando las fieras y toros con cuernos, que los echaban ahí para que los cornaran y los mataran y los pisotearan. Esos hermanos estaban bendiciendo a sus carceleros y bendiciendo a la gente que estaba aplaudiendo cuando los mataban. Ese es el espíritu de Cristo en una persona que recuerda dónde estaba antes. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque nuestra arrogancia y nuestra altivez en este aspecto va a limitar nuestro evangelismo. Y no vamos a tener el corazón de Cristo por esas naciones. Y vamos a ser islamofóbicos, antisemitistas, en lugar de ser cristiano, con el Espíritu de Cristo, que ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Y cuando todos esos hayan entrado la plenitud a su reino, mostrará misericordia a su pueblo que ama, porque lo escogió.
Entonces nosotros tenemos que tener una actitud de oración. Cuando tú veas noticias como esas, ten cuidado de anhelar destrucción y condenación. Cristo mismo dice: yo no deseo la muerte de nadie, sino su arrepentimiento. Dice, no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo. Entonces estas personas, yo ahora que estoy leyendo Génesis de nuevo, me llama la atención Ismael, que es el papá de todos los árabes y todos los palestinos y todos los cananitas, bueno, no los cananitas, pero todos los que habitaban en la tierra de Palestina. Ismael ahí está junto con Isaac, hermano. Y Dios tuvo misericordia y le mostró a Agar, la mamá de Ismael, le dijo: no te preocupes, yo voy a cuidar del muchacho y lo voy a hacer una nación numerosa, no va a poder ser contada. Dios conservó a Ismael para sus propósitos. Entonces, hermanos, esa es la primera advertencia severa. La segunda está más gruesa. ¿Ok? La segunda advertencia, vayan al versículo 20. Desde el 19 si gustas. 11:19. Dirás entonces: las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe, noten esta, pero tú por la fe te mantienes firme. ¿Cuál es el tema de Romanos del capítulo 1? El justo por la fe vivirá. Tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Ojo, ¿ya les brincó esto? Ya están diciendo: a ver, espérate. ¿Qué? Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Se quedaron todos muy callados, como diciendo: ¿what? ¿No acabamos de ver nosotros 10 capítulos diciéndonos de la bondad, de la gracia de Dios, del amor de Dios, de cómo tenemos la confianza y la seguridad? Porque Dios es el que nos ama, Dios es el que nos salvó, Dios es el que hizo todas estas cosas. ¿Cómo ahora, antes, terminando, Pablo nos está diciendo: pero si no permaneces en fe, tú también vas a ser cortado? No se vale, Pablo, que te metan una zancadilla hacia el final. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Eso es una advertencia que está aquí en la Escritura con la intención de sacudir a los romanos. O sea, fíjense aquí, dice en el 20, dice: no seas altanero, no seas altivo, no seas orgulloso. O sea, llega un momento en donde nosotros en nuestra salvación caemos en una especie de complacencia por nuestra altivez. Y esta segunda advertencia, que es una advertencia contra al orgullo y la altivez, que te lleva a una complacencia de que dejas tú de permanecer en la bondad de Dios. Es una advertencia muy seria que tiene la intención de sacudirnos a nosotros, tiene la intención de estremecernos, de despertarnos. Y la Escritura está llena de estas verdades que parecen que son contrarias y que están como estirándose una de un lado y otra del otro, y hay una tensión entre ellas dos. Entonces, Dios nos salva y no hay nada que pueda entorpecer su propósito. Sí, es cierto.
Pero aquí está diciendo Pablo, pero si tú no permaneces, vas a ser cortado. Entonces una de las dos, o es que depende de que yo sea fiel, o depende de que él sea fiel. ¿Cuál de las dos son verdad? Las dos. ¿Pero cómo? La Escritura está llena de estas advertencias en donde hay una tensión entre la gracia y la elección de Dios soberana, donde aquí tú me sostendrás porque eres poderoso, porque eres soberano, tú me sostendrás. Pero luego están estas advertencias en donde Dios dice, tú tienes una responsabilidad de caminar en fe y en obediencia. Lo que te quiero decir, hermanos, y hemos estado viendo en el libro de Romanos, es esto: el justo por la fe vivirá. La fe no es pasiva. La fe implica que tú caminas en fe, implica que tú estás cooperando con la gracia de Dios, estás participando de esa gracia. La gracia está viniendo a tu vida para activar una respuesta. La fe, dice el libro de Santiago, todo el libro de Santiago se trata de esto. La fe se tiene que ver, la fe tiene que obrar. Si no obra es una fe muerta, no existe. Tiene que haber una fe activa en la permanencia de la bondad de Dios. Tiene que haber una confianza permanente que te lleve a quedarte ahí. Nuestra salvación, recuerden también que los he dicho, no es aún completamente realizada. Si yo te pregunto, ¿eres salvo? ¿Qué me vas a decir? Ya no saben, ¿verdad? Sí, pero la Biblia dice que estás siendo salvado. ¿Es verdad eso? La Biblia dice que todavía no eres salvo y que vas a ser salvo. ¿Es verdad eso? ¿Por qué? Porque la salvación es un proceso donde fuimos salvados al ser justificados. Más bien deberíamos decir, hemos sido justificados. Y ahorita en esta vida, yo todavía aquí vivo, estoy siendo santificado. Esa es parte de mi salvación también, mi santificación. Y todavía no estoy completamente santificado. Y un día vendrá mi salvación futura, que será mi glorificación, como dice Romanos capítulo 8. A los que justificó, a estos también llamó, a estos también santificó y a estos también glorificó. Y todavía no se termina el proceso de mi salvación. Entonces el error es pensar que tu salvación fue algo que se te entregó así como que un certificado, ¿verdad? Ya tienes tú el certificado de la salvación, es tu boleto para la eternidad y ya entraste. Más bien es así como decir, ¿sabes qué? Te acabas de ganar la salvación, tienes boleto para la eternidad. No es que el boleto lo tiene Cristo. Tienes que ir con Él. O como esas veces que te dicen, oye, te invito al concierto. No tengo boletos, yo tengo los boletos. ¿Ok? ¿Y cómo lo voy a hacer? No, pues ve a la ventanilla, ahí los van a tener. Y si no los tienen, no te preocupes, yo voy a estar ahí. O sea, algo así, ¿verdad? Donde ya están los boletos, está la entrada, está asegurado, pero tienes que caminar el proceso. Ahí está Cristo en la puerta. Tu salvación va a ser completamente realizada cuando tú llegues ahí con Cristo y que Cristo te diga, bienvenido, ya eres salvo. El error es considerar nuestra salvación como algo que tú recibes, como una cosa que recibes. La advertencia es a la incredulidad, y una incredulidad que te lleva a una arrogancia y a una complacencia. ¿Por qué? ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad es lo contrario a la fe.
La incredulidad, la fe recibe, la incredulidad rechaza. La fe es confiar. La incredulidad es dudar. La fe es depender. O sea, confías a un punto que dependes. La incredulidad es donde tú estás tratando de lograr algo. La fe es un sentido de necesidad, de dependencia, de permanencia. Y la incredulidad es la arrogancia de pensar que tú no necesitas a Cristo. Por eso en Juan capítulo 15, cuando dice el Señor, ¿verdad? Dice que lo que tenemos nosotros que hacer simple y sencillamente es permanecer. El que permanece es porque sigue creyendo y sigue diciendo: yo necesito a Cristo Jesús el día de hoy tanto como el día en que Él vino a mi vida a justificarme. Y permanece en su bondad, permanece creyendo que necesita de Cristo. No hay una complacencia de decir: no, yo ya la hice, sino que sigue dependiendo de Cristo Jesús al punto que permanece, porque dice Cristo: separado de mí nada puedes hacer. Y si permaneces en su bondad, el truco, si quieres ponerlo así, el chiste está en permanecer. La incredulidad es la que te dice: yo me puedo alejar de Cristo y al cabo no pasa nada. La incredulidad es lo que te dice: Cristo ya me salvó y ya la hice. Eso es incredulidad, porque no estás creyendo lo que Cristo te está diciendo, que tú tienes que permanecer en la fe. La incredulidad es la que te dice que tú puedes llevarla tranquilamente, que no te tienes que preocupar por nada, ¿verdad? Que ya eres salvo y vas a ser salvo siempre. Eso es incredulidad, eso no es fe, porque estás creyendo una cosa incorrecta acerca de Dios y acerca de tu justificación. Y entonces Pablo está diciendo: no, viejo, quiero sacudirte, quiero estremecerte para que tú, en estas aparentes contradicciones, entiendas que tú fuiste salvado para perseverar en la fe, que Dios te guarda para la eternidad, pero tú necesitas perseverar en la fe, que Él es un Dios fiel y poderoso. De eso tienes que estar seguro, ¿verdad? Que si Él ha decretado tu justificación y ha decretado tu salvación, has sido adoptado, nadie puede arrebatar las ovejas de su mano. Tú tienes que estar seguro de eso. Pero también tienes que estar seguro de que Él te va a salvar si tú permaneces en su bondad, que tú lo necesitas a Él a diario para tu salvación, que Él no te va a salvar sin tu perseverancia, que si tú estás pasivo en tu fe, que si tú estás muy tranquilo diciendo: yo siempre he sido cristiano, yo nací en un hogar cristiano, siempre voy a la iglesia, ya estoy bien. Si tú estás así, no estás creyendo. Es una fe pasiva, una fe muerta, no existe. Ese no es una verdadera fe. Entonces, ¿cómo es la solución? ¿Cómo es que puedes tú entender esta antinomia? Dos verdades aparentemente, bueno, o me salva el Señor o yo permanezco. ¿Cómo lo entiendes? Primero que nada, tienes que entender que tu salvación no es un papel. Tu salvación, y esta es la mejor manera de verlo así, y va a corregir muchos errores que pueden surgir en nuestra vida. Yo tengo que estar recordando esto continuamente. Tu salvación es relacional. Tú fuiste llamado, dice, aquellos que Él predestinó, aquellos que Él conoció, predestinó, a esos que llamó. Tu salvación es relacional. Cristo
te llama a Él. El Padre viene y te adopta y te une a Jesús. Tu salvación es que tú estás con Cristo. La salvación no es una religión. El cristianismo no es ir a la iglesia. La salvación es que Cristo viene a tu vida y se une contigo. Esa es la salvación. Entonces, todo empieza en esta relación en donde ahora tú has sido agregado a la familia de Dios y el Señor te dice: yo voy a estar contigo para siempre por medio del Espíritu Santo. Ese es el capítulo 8 de Romanos. Ahí está el Espíritu. Tú tienes el Espíritu, estás con Él. No es un papel que recibiste. La salvación es una cosa que tú recibiste. Ya mis pecados fueron borrados. Entonces sí, hay un decreto, hay una justificación, hay una imputación de justicia en tu vida, etcétera. Todo eso es la cuestión legal, pero principalmente lo más que tenemos, lo principal que tenemos, la bendición que tenemos de 1 Corintios es: tenemos comunión con Dios. Estamos unidos al Señor. Entonces, si estamos unidos al Señor, es algo personal. Si tú has sido adoptado como hijo de Dios, ¿cómo puede eso cambiar? O sea, los que tenemos el privilegio de tener hijos adoptivos, entendemos que ellos son parte de nuestra familia por adopción, por inclusión. ¿De quién depende? ¿De quién depende de que mi hijo siga siendo mi hijo? ¿De quién? De mí. Yo que soy su padre, mientras yo lo vea como mi hijo, seguirá siendo mi hijo, haga lo que haga. Y nada puede cambiar mi corazón para con mi hijo. Esa es la promesa del Padre. Es relacional tu salvación. ¿Ok? Recibes a una persona, no una cosa. Entonces, cuando dice tú necesitas permanecer en bondad, en la bondad de Dios, necesitas permanecer en Cristo, necesitas mantenerte en esa relación. No alejarte, no abandonar a Cristo, sino buscar y procurar esa relación en tu vida. Así estábamos en el capítulo 9, ¿verdad? Que Él escogió a Esaú para que fuera de Él y aborreció a Esaú. Escogió a Jacob, dije Esaú, ¿verdad? Escogió a Jacob y aborreció a Esaú. Y veíamos nosotros que decía Chovy, bueno, ¿y por qué algunos preguntan, pero por qué rechaza a Esaú? ¿Qué hizo Esaú, pobrecito Esaú? Esa es una pregunta incorrecta. La pregunta es, ¿por qué amó a Jacob? ¿Por qué te amó a ti? Entonces tu seguridad en tu salvación radica en esa persona que te amó. Y si tú dices, bueno, entonces se puede perder la salvación, estás haciendo una pregunta incorrecta otra vez. Porque estás asumiendo que depende de quién, de ti. O sea, la pregunta que yo haría sería, pero ¿puede el Padre? ¿Puede el Padre eterno, el Padre perfecto, el Padre de toda misericordia? ¿Puede ese Padre abandonar a su Hijo? ¿Puede rechazar a su Hijo? Por eso Pablo les dice, mira, fíjate bien la bondad de Dios y la severidad de Dios para que temas. Porque ¿de quién depende tu salvación? Depende de Él, no de ti. ¡Wow! Ahora, si tú quieres ver sobre ti, decir, no, pero ¿puedo yo perder mi salvación? ¿Puede un muerto que se le dio la vida querer volver a estar muerto? ¿Puede un ciego que se le abrieron los ojos para ver querer otra vez estar ciego? Si tú estás haciendo esa pregunta, ¿puedo perder mi salvación? ¿Puedes desear ser perdido otra vez?
¿Estar condenado? ¿Deseas eso? Sin embargo, la Escritura dice, teme, teme. Porque el peligro no es que desees otra vez estar muerto, o desees estar ciego, o desees estar perdido. El peligro es la arrogancia, es la altivez de pensar que no necesitas a Cristo. Ese es el peligro. Ese es el peligro. ¿Y cuál es la solución entonces a la antinomía? Recuerden, la antinomía son dos verdades que tienen una aparente contradicción. Pero, ¿depende de nosotros la salvación o depende de Dios? Y si depende de Dios, ¿por qué nos dice que tengamos cuidado? Que podemos ser cortados, que nosotros también podemos ser resistidos por Dios. O sea, ¿cuál es la solución? La solución está en las advertencias. ¿Son verdaderas esas advertencias? Son verdaderas y las tienes que creer. Yo tengo que permanecer en la bondad de Dios, porque si no, yo también voy a ser cortado. Lo tengo que recibir, lo tengo que agarrar, lo tengo que vivir, me tiene que estremecer, me tiene que dar temor, porque la solución a la antinomía es esta. Y ya lo he compartido yo aquí anteriormente. Es como si tú fueras en una carretera en tu carro y en la carretera dice curva peligrosa a 100 metros. Y tú ves ese rótulo y que dice curva peligrosa a 100 metros, baje la velocidad, y ya ven que le ponen la curva y le ponen la cantidad de millas o kilómetros que tú debes de ir, ¿verdad? Entonces, si tú vienes a 100 y dice ahí 50, le tienes que quitar el pie al acelerador, porque si no vas a llegar a la curva y te vas a ir derecho, no vas a poder dar vuelta. Entonces, las advertencias, las señales, si tú las obedeces, si tú las sigues, tú vas a llegar a tu destino. Si tú las desprecias, si tú las menosprecias, dices, estos tránsitos, ¿por qué andan poniendo esos rótulos ahí? Yo no les voy a hacer caso, no me importa. Curva peligrosa, yo traigo un Porsche. Ese se agarra en las curvas muy bien, te vas a ir derecho y te vas a caer. Se fijan, la incredulidad, o sea, la arrogancia se manifiesta en una incredulidad. En lugar de temer, si mi Cristo me está poniendo un rótulo ahí adelante, yo tengo que temer y tengo que caminar mi salvación siguiendo las advertencias de la Biblia, obedeciendo las señales. Tú dices, qué padre, sí, pues sí lo entiendo, pero no está el retrato completo. Porque no son nomás las señales. Porque es que tenemos seguridad de nuestra salvación. Porque en ese carro nosotros no vamos solos. Cristo está con nosotros todos los días de nuestra vida. O sea, es Cristo el que va con nosotros, nos está diciendo, bájale, aguas, que no viste la señal, no me estás haciendo caso. Como cuando le empecé a enseñar a mis hijos a manejar, ¿verdad? Que les decía, ahí está un carro, te estás haciendo, ya te pasaste el carril, te estás yendo para el otro lado, hasta que finalmente yo decía, no sabes qué, pum, y le daba la vuelta yo, porque mis hijos como que no reaccionaban, como que se quedaban congelados, iban así. Yo no sé si hubieran dado, si sí le iba a dar vuelta, papá, pues por si las moscas yo le doy. O sea, Cristo está con nosotros. Y estos, miren, no puedo darles un ejemplo así exacto. Les puedo dar este ejemplo que le decía, platicando yo con mi esposa. Yo le decía, ella me decía, me da miedo, decía ella. O sea que si Dios ha hecho una obra de sanidad en mi vida, me da miedo que las circunstancias vengan y afecten mi fe en esa sanidad que hizo Dios. Y le decía a mi amor, es que la fe no es en la sanidad, la fe es en Cristo. Nosotros tenemos fe en una persona, no en las cosas.
Le digo, díganle lo que te digan, venga lo que venga. Nosotros no somos afectados porque estamos confiando en una persona que ha demostrado ser fiel, una persona que murió por nosotros en la cruz, que es Cristo Jesús. Esa persona es la que nos da confianza. Pero esa persona nos dice: sin mí nada puedes hacer. Entonces esa persona está diciéndonos como un padre. El otro día Chovy me decía este ejemplo. Dice, es como, que creo que D.A. Carson se lo dio, o se los dio a los estudiantes. Dices, la fe es como un padre que le dice al hijo: hijo, no te sueltes de mi mano. Es un padre. Y el otro es un chavalito ahí de 5 años, todo insensato, ¿no? No te sueltes. ¿Qué hacen los niños? Te quieren soltar. Y el padre los tiene agarrados. No te sueltes. Mientras tú no te sueltes, no te pasará nada. Entonces es insensato que el padre le diga: yo te tengo en mi mano, yo te tengo agarrado y vamos a llegar. Pero ¿qué le dice al hijo? No te sueltes, ¿verdad? ¿Y qué hace el hijo? ¿Qué hacemos nosotros? En nuestra altivez, en nuestra arrogancia, nos soltamos. Y por eso viene la advertencia: teme, porque si no tú también serás cortado. Teme. Y esa es mi preocupación, hermanos, que tengamos advertencias, que tengamos señales que no estemos escuchando, que no estemos atendiendo en nuestra insensatez, en nuestra arrogancia de pensar que no necesitamos a Jesús. Hemos estado hablando mucho de la obediencia, de la santificación y de cómo la santificación es crecer en obediencia a Cristo. Y yo quisiera poderles quitar el cassette de la obediencia como una cosa difícil, como una cosa que es pesada, como una cosa que es que Dios nos pone todas estas reglas en la Biblia. No, es mi copiloto, ¿verdad? El dueño del carro, para empezar. Él es el dueño del carro. El carro es la gracia de Dios y ahí va adentro Él con nosotros. La obediencia es atender lo que te va diciendo nomás. Y si llegas un momento así como que dices: oye, aquí no veo yo señales, pero se ve así como medio curioso, así. Oye, Jesús, ¿qué onda con eso que está delante? ¿Qué onda que me dieron un reporte los médicos que me desconcierta tremendamente? ¿Qué onda con esta situación que veo que están despidiendo gente en la fábrica? ¿Qué onda porque veo que mis hijos están desviándose? ¿Qué señales están aquí? ¿Qué hago? ¿Bajo la velocidad? ¿Le subo, le acelero, le meto tercera? ¿Qué hago? Ahí está Él. Ahí está Cristo contigo. La obediencia es vivir escuchando, buscando y respondiendo en obediencia a lo que Él te va marcando. Aquí está escrita las señales. Aquí está su voluntad. Aquí, o sea, leer la Biblia, hermanos, no es porque tengo que leer la Biblia porque si no soy mal discípulo. No, leer la Biblia es porque el Señor dice que por la fe vivirán sus justos. Y yo tengo que vivir por la fe. ¿Y fe en qué? En lo que aquí dice. Para atenderlo, para creerlo, para vivirlo. Y de esa forma, entonces, yo coopero, yo atiendo, ¿verdad? Yo participo en el proceso de Cristo en la salvación. Por alguna razón, o sea, Cristo es glorificado por nuestra fe.
Y Él todo lo hace para su gloria. Él dice, yo no quiero robots. Y si Él hubiera querido salvarte y que tú no participaras nada, te salva y te manda al cielo y se acabó. Pero te dejó aquí con una sola comisión. Quiero que vivas por fe, creyéndome. Esa es nuestra comisión. Esa es nuestra misión. De eso se trata ser creyente. Caminar esta vida con Cristo. Y nosotros demostrando y testificando al mundo que le creemos tanto a Cristo que le obedecemos. Y seguimos sus advertencias. Y si Él dice teme, yo temo. Si dice tiembla, yo tiemblo. Por eso dice la Escritura en Filipenses: ocúpate de tu salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Y después de que te dice que con temor y temblor, Filipenses 2, 18 o 13, Filipenses 12. Tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y luego el versículo 13 dice, esta antinomía, bueno, pues ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Le dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Bueno, entonces ¿de quién depende pues? ¿De Él que obra el querer y el hacer? ¿O de mí que me tengo que ocupar con temor y temblor? De las dos. Y tú dices, no, espérate, Carlos, es que yo soy calvinista. No, es que no soy calvinista y yo pienso que yo pienso. No me escriban sus correos, por favor, para decirme que teológicamente estoy mal. Obedezcan lo que dice la Biblia. Y ahí dice, temas y que te ocupes de tu salvación y que no seas arrogante. Simplemente cree y obedece. Y te aseguro, el Señor que es fiel te va a salvar. Vamos a terminar, hermanos. Pero sí quisiera que si tú escuchaste este mensaje y dices, yo he estado viviendo, no escuchando, no acatando las señales. He descuidado mi salvación. Principalmente has descuidado a Cristo. Lo has dejado de buscar. Has dejado de depender de Él. Has dejado de procurar su compañía. Has dejado de procurar llenarte de su palabra para luego decirle, Señor, yo quiero obedecer. Tal vez este día de hoy el Señor te acaba de poner un rótulo amarillo así grandote que te dice precaución. Y esa precaución se traduce teme, porque si sigues por ese camino vas a terminar en un hoyo. Yo quiero que lo sientas así y si es necesario te estremezca esta verdad para que vayas a Cristo, para que vuelvas a Cristo. Él te va a sostener, Él te va a guiar, Él te va a ayudar, Él te va a dar la fortaleza que tú necesitas, pero no lo puedes hacer solo. Necesitas a Cristo en tu vida. Vamos a ponernos de pie. Vamos orando y cierra tus ojos. Es un tiempo para que tú ahorita aproveches antes de que se te olvide, porque ahorita te vas a ir a comer y se te va a olvidar. Ahorita cierra tus ojos y piensa, ¿qué te está hablando Jesús por medio de estas dos advertencias severas? ¿De qué quiere llamar tu atención el Señor? Y respóndele.
Respóndelo, no seas un insensato, no seas un adolescente de la fe que agarra el carro de su papá y se va como loco y no le importa nada y piensa que es inmortal y que no le va a pasar nada. Tú créele y teme al Señor. Padre, aquí estamos y tú nos has advertido que te necesitamos y que tenemos que permanecer en tu bondad, Señor, si no enfrentaremos tu severidad. Queremos recibir esa palabra tal y como está escrita, Señor, y que nos sacuda. Te damos gracias. Gracias, Señor, que tú no cambias y no te arrepientes de habernos salvado, Señor. Pero, Señor, queremos responder. Señor, te queremos pedir que sacudas nuestro corazón, nuestra mente, que no nos des descanso, que no nos dejes, Señor, caer en esa complacencia, en esa negligencia, sino que nos estremezca tu espíritu, que nos despiertes en la medianoche, Señor, pensando que ha de ser de nuestra salvación. Que nos lleves a Cristo una y otra vez continuamente para que vivamos aferrados a Él y que te agrademos caminando en esa fe, una fe que nos dice que necesitamos a nuestro Salvador todos los días de nuestra vida, una fe que nos lleve a buscar ser obedientes, porque queremos, Señor, por medio de esa obediencia entrar a tu reino, Señor, en amplitud, habiendo buscado agradarte en todo, seguirte en todo. Señor, aleja de nosotros la insensatez de la altivez de pensar que no pasará nada, Señor, si nos soltamos de tu mano. Que temamos, Señor, que aunque Dios nos soltara, nosotros nos aferraríamos y no lo soltaríamos nunca. Ayúdanos, oh Dios, guárdanos. Y aquellas personas que tal vez hayan estado escuchando, Señor, y que se dan cuenta que ellos han seguido un sistema religioso, no a Cristo, no tienen la seguridad de Cristo en sus vidas. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia de ellos y te reveles a sus vidas para que ellos vengan a ti. Señor, necesitamos a Cristo. Danos a Cristo, Señor. Más de Cristo, oh Dios. Siempre Cristo y solo Cristo. Él es nuestra salvación. Él es nuestra seguridad. Él es el que está con nosotros ahorita y estará ahí en el día final cuando venga por nosotros. Gracias por Cristo, Señor. Gracias.